Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir al último día del mes de enero y acercándonos a la prueba principal que va a ser este día jueves de acuerdo al calendario académico que hemos ubicado nosotros al inicio del semestre. Bien, hoy día nos toca estudiar y analizar lo que es la antena logarítmica, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a empezar a explicar. Hay un algoritmo ya predefinido y el objetivo es hacer una antena logarítmica hasta el día de mañana, una antena sencilla para que se vea la funcionalidad que tiene esta antena. Considerando inicialmente, como les había dicho, que las antenas logarítmicas son las antenas básicas funcionales para ultra wideband. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar anchos de banda de más allá del 30% como tal y que puede llegar al 100%, al 120% sin ningún problema, dependiendo del número de elementos que nosotros pongamos, ¿sí? En función de eso, entonces, vamos nosotros a analizar, ¿sí?, lo que son las antenas logarítmicas, ¿sí? Entonces, las antenas logarítmicas no son nada más que antenas dipolo conectadas a una única alimentación, ¿sí? Difieren de la antena Yagi porque en la antena Yagi solo hay un elemento dipolo y el resto son elementos directores. En la antena logarítmica no sucede eso, sino que todos los elementos son elementos activos porque están conectados a una fuente como tal, son driving como tal, ¿sí? Cada cual opera a la frecuencia que uno ha diseñado y determinado. Entonces, la antena logarítmica es esta antena que nosotros estamos viendo en pantalla, donde cada uno de estos elementos, ¿sí?, cada uno de estos elementos es un dipolo, ¿sí? Cada uno de estos elementos representa un dipolo como tal, al que se encuentra alimentado a través de cable coaxial, ¿sí? Y que tiene dos formas de alimentación. Como ustedes ven, aquí ustedes pueden ver que la línea de alimentación, la señal está conectada arriba, luego se cruza abajo, luego arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y en el otro caso, lo mismo. Entonces podemos tener dos tipos de configuración. La primera, tener una alimentación cruzada y la segunda, tener una alimentación directa, ¿sí? ¿Qué significa esto si nosotros lo vemos directamente acá? Como ya lo hemos dicho, nosotros la antena dipolo, ¿sí? ¿Alguien tenía alguna duda? Inge, disculpe, nosotros teníamos que Ustedes exponer tenían que el... exponer. Ya, perdóneme. Entonces Lo vamos, hacemos antes de ahorita, ahora. continuar, continuemos. Entonces, señorita Villacres, por favor, presente Ya, Inge, ustedes y luego continuamos. ya le comparto, Inge, gracias. Ya. ¿Me confirman si es que sí se observa, por favor? Ya se está viendo, siga. Listo, ingeniero, buenos días, compañero, buenos días. Vamos a hacer nuestra exposición de la antena Yagi-Uda. Introducción. La antena Yagi-Uda es una antena direccional inventada por el Dr. Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante, el Dr. Uda. Esta invención de avanzada a las antenas convencionales produjo que mediante una estructura simple de dipolo combinado con elementos parásitos conocidos como reflector y director, se obtuviera una antena sencilla y de muy alto rendimiento. La función de los elementos. Las antenas Yagi-Uda presentan dos tipos de elementos, que son los elementos de excitación y los elementos parásitos. Los elementos de excitación, que es el dipolo, pueden ser activos o excitados. Estos se conectan directamente a la línea de transmisión y reciben potencia de la fuente. Los elementos parásitos no se conectan a la línea de transmisión y reciben la energía a través de la inducción mutua. Estos elementos se clasifican en reflectores y directores. Reflector es el elemento parásito más largo que el elemento de excitación.
Este reduce la intensidad de la señal que está en su dirección e incrementa la que está en dirección del dipolo. El elemento director es el elemento parásito más corto que su elemento de excitación. Este incrementa la intensidad del campo en su dirección y la reduce a la dirección del reflector. Fórmulas y diseño. Estas antenas que se diseñan para una sola frecuencia, tomando la frecuencia central de la banda de frecuencia deseada. Esta presentación muestra los cálculos para una antena de las siguientes características. Es una antena de dipolo simple. Esta va a tener 4 elementos radiantes, un elemento reflector conductor. Esta va a trabajar a la frecuencia de 1.6 GHz. Listo. Las fórmulas. Se han utilizado las siguientes fórmulas que anteriormente en clases anteriores hemos visto, en las cuales nos dan diferentes dimensiones. Como de ver el elemento reflector, nos da un 93.78 milímetros, el elemento activo de 91.12 y los directores de 87.1. Bueno, estas son las fórmulas que nos dieron al momento de realizar las simulaciones. No nos daban tan exactos, así que procedimos a hacer se podría decir, unas optimizaciones, en la cual realizamos el diseño en sí ya definido de las siguientes medidas. Utilizamos 0.5 lambda, lo que es para el elemento reflector. El elemento activo utilizamos 0.47 lambda. Para los directores utilizamos el 15% del director del elemento activo, dándonos resultados, las medidas que se puede ver en pantalla. Y para las separaciones entre cada uno que está marcado con S1, S2 y como se puede ver en la imagen, es de 0.20 lambdas, que serían las separaciones en cada una de estas. Y posterior a esto se realizó en el programa HFSS y se obtuvo los siguientes resultados. Siguiente, por favor. Ya, como resultado nos da un coeficiente de reflexión bastante bien, alrededor de -24 a la frecuencia que estamos trabajando. Tuvimos que hacer parametrización porque al momento de realizar el diseño no nos daba tan exacto, así que se hizo las optimizaciones para que nos dé un buen acoplo y para que trabaje a la banda que nosotros, a la frecuencia que nosotros deseamos. Yep. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar la ganancia de la antena, en donde podemos observar que tenemos una buena ganancia, por lo que va a existir pocas pérdidas. El diagrama de teta y phi, podemos observar que vamos a tener mayor radiación en los ángulos de 90 y de menos 90 grados. Y aquí tenemos la radiación del campo de la antena, visto en la cara posterior. Listo, Inge, eso es para ahorita compartirle la simulación. Listo, compártala entonces. Compártele, compañero, por favor. Ahí está. Listo, no sé si ya pueden observar. Sí, ya se observa. Listo, esa es la antena que hemos realizado, como ya explicamos. Para lo cual el coeficiente de reflexión a la que mencionaba, dando un ancho de banda de unos 193 aproximadamente, 191 aproximadamente. Las radiaciones para teta y phi, que es, perdón, para 0 grados y para los 90 grados, que se mencionó en la diapositiva. Y de la misma manera que sería de la en 3D.
Lo cual es al momento de, bueno, ya le hice la prueba de que al momento de que le ponía en cada cara, como el ingeniero nos explicó, sí nos daba muy bien la radiación, para lo cual voy a proceder a hacer eso y como podrán observar, está, está muy bien. En la parte central está muy fuerte la radiación. De la misma manera voy a proceder a hacer en la parte posterior. Eh, oh, 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 oh. Como podrán observar, no hay demasiada radiación. Se podría decir que es muy poco. A los lados, obviamente, hay un poquito de radiación, pero no es tanto. En este caso sí funcionaría así. En Sí, la cual los sí, lados. sí está muy bien. Ahí usted está viendo los lóbulos posteriores, los lóbulos laterales que se forman. Por eso se ve esos Sí, dos bolitos ahí, esos son los lóbulos laterales. sí. Eh, en esta parte de aquí, como podrán observar, en esta parte central es muy poco. Al momento que siga avanzando, la radiación va en este caso, de izquierda a derecha y se puede ver cómo se propagaría en este caso la radiación. Y finalmente voy a realizar en la parte superior para observar. Como podrán observar, de la misma manera, ¿no?, que en la parte donde está casi el elemento reflector es muy poco, y a medida que sigue avanzando con los directores, su radiación va incrementando un poco a poco. Eso es todo lo que puedo mencionar. No sé si en algo. Sí, póngale la gráfica del ancho de banda para verificar el ancho de banda. Yep. Ya. Entonces ahí usted está teniendo un ancho de banda que está centrado en 1,60 y que tiene desde 1,52 más o menos hasta 1,70. Ujú. Entonces tenemos un ancho de banda casi de 20 megas, 18 megas. Entonces estamos en el 10%, que es lo normal de esta antena, ¿no es cierto? Entonces estamos bastante bien con el resultado. Posiblemente poniendo los directores apenitas más pequeños, los siguientes, se puede mejorar el ancho de banda, o sea, puede aumentarse el ancho de banda también, ¿sí? Bien. Bien, listo. Bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias por la presentación. Gracias Eh, también. ya está habilitado también en el entorno para que puedan subir sus trabajos, las presentaciones y también la antena desarrollada, ¿sí? Entonces ya pueden subir en el entorno, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a continuar viendo lo que estábamos analizando, que es la antena logarítmica, ¿no? Entonces habíamos dicho que la antena logaritma no es nada más que la composición de elementos dipolos, ¿sí?, que se van poniendo cada vez en forma más pequeña, de tal manera que cada uno de estos funciona a una frecuencia específica. Este funciona a un F1, a un F2, a un F3, y así sucesivamente hasta tener un Fn. Y en términos de espectro frecuencial, ¿sí?, nosotros teóricamente este Fn va a ser frecuencia más grande y este F1 va a ser frecuencia menor por las dimensiones que tienen, ¿no? Es decir, F1 va a ser menor a F2, menor a F3 y así sucesivamente hasta que esto sea menor a Fn. Entonces, cada uno de estos, teóricamente, nosotros vamos a ver frecuencias, ¿sí?, frecuencias
que combinadas me va a generar una respuesta de esta naturaleza. Por lo tanto, voy a tener un ancho de banda bastante importante, bastante grande. Aquí sí podemos hablar de ancho de banda, el que nosotros decimos de acuerdo al número de elementos que tengamos. Mientras más elementos, obviamente, mayor ancho de banda. ¿Sí? Es decir, de esa manera nosotros podemos generar ese tipo de antenas que se llaman las ultra wideband. Y estas son las que más se comercializan y estas son bastante costosas a altas frecuencias, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, ¿sí? Vamos a ver por aquí, por ejemplo, las log antena, ¿sí? ¿De acuerdo? Las log antena. Normalmente son estas de aquí que nosotros tenemos y que ustedes la vieron en el laboratorio, que era esa antena logarítmica azul. No me acuerdo qué marca es para poderles revisar. Pero nosotros tenemos un montón de este tipo, o sea, este tipo de antenas trabajan en rangos amplísimos. De que tenemos en el laboratorio hay dos antenas que tenemos, la una que trabaja de 400 a 2 GHz y la otra que trabaja de 1 GHz a 10 GHz. Entonces la banda que se tiene es bastante grande, ¿sí? A ver, aquí se me fue a otro lado. Ultra wideband log antena. Estas son las antenas logarítmicas que nosotros tenemos y que incluso hemos diseñado a nivel de tesis anteriormente, ¿sí? Entonces, todo este tipo de antenas que ustedes ven son antenas logarítmicas a ultra alta frecuencia, ¿sí? Con la situación interesante, como ustedes ven aquí, aquí está la alimentación que va por el un lado y por el otro lado, ¿no? Ya vamos a explicar eso de ahí. Lo que quería es que vean ustedes este tipo de antenas logarítmicas como tal. Entonces hay dos formas de hacer antenas logarítmicas, ¿sí? Como decíamos nosotros, la primera, poner la alimentación cruzada y la otra, poner alimentación directa, ¿sí? Entonces aquí se basa en un algoritmo matemático desarrollado, como ustedes ven en pantalla, donde teóricamente se forma aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? Denme un segundito, por favor. Perdón. Pues como les decía, el algoritmo de diseño que nosotros tenemos es generar un triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo poner nuestros elementos dipolo a ciertas distancias que van a cumplir con un algoritmo matemático que es que la relación, ¿sí? La relación de distancias con respecto a longitudes y con respecto a espesores es una constante. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que L2 sobre L1, que es la longitud del dipolo, el dipolo 2 dividido por el dipolo 1, es igual a las distancias L2 sobre L1 con respecto al vértice de este triángulo. Y esto es igual al diámetro 2 sobre el diámetro 1 de los elementos. ¿Qué significa eso? Y eso es una de las razones por las cuales los costos se elevan bastante, digamos así, para bajas frecuencias, específicamente porque los diámetros de estos dipolos no son los mismos, es decir, no vamos a poner aquí dipolos del mismo diámetro como tal, sino conforme voy aumentando en frecuencia, va disminuyendo también su espesor. Entonces hay esta relación matemática que me indica eso. Y de igual manera, estas distancias que vemos entre los elementos dipolos, ¿sí? Para la alimentación, también va cambiando. Es decir, todo está bastante bien relacionado. Si repetimos, las longitudes, ¿sí? La razón de las longitudes es igual a la razón de las distancias, a la razón de los diámetros y a la razón
de estos espacios entre los dipolos. Todo eso se convierte en una relación matemática como la que vemos aquí. Entonces no es que podemos poner nosotros en el triángulo en cualquier posición nuestros elementos dipolo. No, todos van a ir cumpliendo este algoritmo matemático. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante considerar. Obviamente esta antena logarítmica es una antena desarrollada por los años 70 como tal, fue una de las primeras antenas porque obviamente en esa época lo único que se conocía en tecnología era la antena dipolo y la antena de lazo. ¿De acuerdo? Entonces se generó este tipo de antena de banda larga y hasta ahora se sigue utilizando, sino que obviamente funciona muy bien a alta frecuencia, pero no poniendo tubitos o dipolos, sino poniendo dipolos con tecnología microstrip, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de alimentación, la alimentación normal o continua o directa y la alimentación cruzada. Como ustedes ven aquí, nosotros podemos poner aquí nuestra alimentación y vamos a tener que la alimentación va a los monopolos o a las partes de arriba de los dipolos directamente y en la parte de abajo regresa hacia el generador, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener nosotros entonces nuestra fuente de alimentación que va a ir a ser conectada directamente aquí. Que la alimentación, como ustedes vean, viene de manera directa. Y la otra, en cambio, que tenemos alimentación cruzada. Como ustedes ven aquí, tengo mi fuente de alimentación y llega al primer dipolo y luego va alternando la polaridad, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y con eso se genera otro tipo de alimentación como tal. ¿Sí? Por un lado, esta segunda opción se dio por facilidad directamente en la fabricación para equilibrar, digamos, pesos como tal, ¿sí? Entonces se dio de esa manera la alimentación. Aquí vamos a ver en las figuras como tal, ¿sí? Y todo se basa en estas ecuaciones matemáticas que las estamos viendo aquí, ¿sí? Por último, si nosotros queremos esto, plantear en antenas microstrip, ¿sí? Como las que estamos viendo aquí. Vamos a copiar una sola solamente para ir explicando. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y si tomamos de referencia esto de acá, ¿cierto? Vamos a ponerle ahí. Ustedes pueden ver que nuestros elementos dipolo se encuentran cruzados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos para que sea más fácil, ¿sí? Es poner nuestra línea superior, voy a ponerle de morado, y voy teniendo la mitad del dipolo, como ustedes ven, voy almacenando aquí, luego me cruzo y voy abajo, entonces para no cruzarme simplemente pongo aquí mi dipolo inferior, luego me cruzo y voy al dipolo superior, entonces voy aquí a un dipolo superior, luego giro y voy al dipolo inferior, giro y voy al dipolo inferior, y luego giro y voy a mi dipolo superior, y así sucesivamente hasta que termino en mi último dipolo. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Tengo mi alimentación, va acá, viene acá, va acá, viene acá, va acá, viene acá, va acá, viene acá, va acá. Y aquí tenemos nuestra línea de alimentación, ¿sí? Luego continuamos con la explicación de la línea de alimentación. En el otro caso viene la otra línea de alimentación, ¿sí? Entonces voy a poner en la parte inferior, aquí no se ve, aquí vemos las sombritas, estas que están aquí, que se puede visualizar. Viene por el otro lado de la línea microstrip del dieléctrico, viene un conductor en la misma dirección, y en cambio aquí viene a lo contrario, viene alimentación hacia las otras partes de nuestros dipolos, ¿sí? Entonces viene aquí y viene acá, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento que está en la otra capa de el material dieléctrico. Entonces, como ustedes ven, ahí se genera nuestra antena microstrip. Entonces, en términos, si ustedes analizan eso en términos
de aislamiento de alimentaciones o en términos de radiación, se vuelve mucho más fácil hacer la radiación como tal, ¿sí? Con la única situación que, como ustedes ven aquí, la alimentación viene por el elemento más pequeño, ¿sí? No por el elemento más grande, ¿sí? Viene por el elemento más pequeño. Por lo tanto, teóricamente se debería poner aquí la alimentación, ¿sí? Sin embargo, eso le hace que en esta parte, normalmente en las antenas microchip, es muy pequeñito y se vuelve muy frágil para poder trabajar, ¿sí? Ustedes pueden ver esta de aquí, veamos. Aquí, por ejemplo, aquí mismo le ha puesto la alimentación, ¿sí? ¿De acuerdo? Sin embargo, como es aquí muy pequeñito, esta parte puede ser muy frágil y todo, entonces lo que normalmente se hace, ¿sí? Es llevar la alimentación de aquí hacia el otro extremo simplemente por cable, como vemos aquí. Es decir, aquí se suelda el cable arriba y abajo y se lleva a través de esta protección a esta alimentación acá. Entonces se pone la alimentación en esta parte de la izquierda, la parte más ancha como tal, ¿sí? Entonces, esas son una de las consideraciones a realizar, ¿sí? Dependiendo de cuán fácil o cuán difícil es. Ustedes pueden ver aquí, de acuerdo, que lo puedo poner directamente ahí con la alimentación ahí como está, o le puedo llevar hacia el otro lado más fácilmente y ahí nosotros ponemos nuestra alimentación, que es como comúnmente se realiza para no tener problemas de que se pueda romper, porque aquí como es más frágil se va a agarrar ahí, se va a conectar ahí, entonces normalmente eso tiende a romperse, entonces prefieren mandarle hacia el otro extremo, ¿sí? Entonces por eso tenemos este tipo de diseño como tal, ¿sí? Entonces estas son antenas microstrip como tal. Entonces, como ustedes ven, podemos hacerlos con antenas dipolo o podemos hacerlos con antenas microstrip como tal. Si nosotros vemos, ¿sí? Simplemente las log antena normal, las dipolo normal, vamos a ver nosotros, déjenme ver dónde está mejor visualizado, puede ser este de aquí, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que hay dos tubos de alimentación, uno superior y otro inferior, ¿no es cierto? Por donde vamos a tener las alimentaciones. Y aquí ustedes ven que aquí está el dipolo más pequeño por donde va la alimentación, ¿sí? Y acá tenemos el dipolo más grande. Entonces ustedes pueden ver que yo tengo esta línea de transmisión inferior y esta línea de transmisión superior. Entonces en la línea de transmisión inferior, miren, viene a la mitad del dipolo, en el siguiente viene esta parte contraria, en el siguiente viene esta parte contraria y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí voy generando este tipo de alimentación hasta completar por el otro lado la alimentación. Si ustedes pueden ver que va alternándose las alimentaciones. Y con eso estoy generando este tipo de antena logarítmica, ¿sí? Este tiene ¿cuántos elementos dipolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos dipolo, ¿sí? Y aquí, como ustedes ven, se conecta esto a través de la alimentación por cable coaxial, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que esa es la típica antena que nosotros tenemos. Es muy raro ver la otra antenita como tal, ¿sí? Vamos a ver esta otra grafiquita. Ustedes pueden ver igual aquí los dos elementos, ¿sí? Aquí viene la alimentación y ahí vamos jugando con los dipolos como tal. Esta es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos dipolo, ¿sí? Aquí vemos 15 elementos dipolo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 elementos dipolo como tal, ¿sí? Entonces eso nos da bastantísimo ancho de banda como tal. De igual manera podemos hacer nosotros arreglos de antenas como tal, ¿sí? Una de las ventajas de tener este tipo de antena logarítmica es que este concepto de antena logarítmica yo puedo jugarme de acuerdo a mis necesidades y mejorar aún más nuestro ancho de banda. ¿En qué sentido? Nosotros ya estudiamos, ¿sí? Para acordarnos la antena Butai, ¿no es cierto? Ya estudiamos la antena Butai y vamos a recordar la antena Butai, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener nuestra antena Butai, ¿sí? Donde nosotros ya hicimos nuestro análisis de cómo funciona la antena Butai, que son solamente dipolos verticales y que eso me va a generar una banda ancha. La ventaja aquí es que en esta antena Butai yo puedo poner o transformarle la antena Butai en una antena Butai logarítmica
porque aquí horizontalmente yo puedo poner elementos dipolo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo jugar mi miel así. Yo puedo tener esto aquí y generar o empezar a generar este tipo de configuración con elementos dipolo en la parte superior. ¿Sí? Entonces aquí podemos jugarnos nosotros de esta manera. Acá ya me tiré las cuadras, digamos que así. Entonces, miren, voy generando aquí dipolos, ¿sí? Que están de esa manera y que vamos a llegar a tener un mayor ancho de banda, porque la antena azul de por sí, ya vimos que nos daba más o menos un ancho de banda así. Y si a eso le pongo estos tipos de elementos, el ancho de banda va a aumentar considerablemente, ¿sí? Esta parte, ustedes pueden verla también aquí en Balanis. Aquí. Ay, estoy botando la batería. Entonces aquí ustedes pueden ver que nosotros tenemos esta antena, ¿sí? Planar, que es una antena log periódica. ¿Sí? Es una antena log periódica que se basa en la antena Butai y donde sobre la antena Butai se ha puesto una antena log periódica. ¿De acuerdo? Entonces miren qué interesante es la combinación de este tipo de elementos. Y obviamente el ancho de banda va a aumentar. Aquí tenemos otro tipo de configuración de antena, ¿sí? Donde esto va a ser simplemente que esto pueda generar un ancho de banda bastante grande, ¿sí? Y si esta antenita que ustedes ven ahí, la ubicamos, ¿sí? De esta manera alrededor de este cono, pues esta se convierte en una antena log periódica también, ¿sí? Entonces miren todas las posibilidades que nosotros tenemos para ya combinar la teoría, generar una antena log periódica, ¿sí? Entonces tenemos muchas posibilidades para poder trabajar. Y la parte más utilizada es esta antena, la que nosotros estamos viendo, que es con el dipolo, con el arreglo de dipolos como tal, ¿sí? Para entender un poco mejor, vamos nosotros a proceder a ver el video de la página que yo siempre les comparto, que es bastante, o que hace una explicación bastante detallada de las antenas, ¿sí? Entonces voy a poner este video, vamos a ver durante 12 minutitos nomás, lo que es la antena log periódica. Ponemos atención, por favor. Definition of log periodic antenna. So log periodic antenna is an antenna that is having a structural geometry such that its input impedance and radiation characteristic repeats as a function of logarithmic of frequency. So ultimately its radiation characteristic and its impedance characteristic that is getting repeat periodically as a function of logarithm of frequency. So one should understand when they talk about what is log periodic antenna, then its definition, that is what based on its characteristic of impedance as well as radiation and how it changes with respect to frequency, and it should get repeated periodically. So that is what the basic agenda which is there with log periodic antenna. Like see, for example, I can say if you have a frequency which is 1 gigahertz, so that frequency at 1 gigahertz. Sei per strada e un bambino ti chiede di accarezzare il tuo cane. Appena il bimbo mette la mano sulla testa per accarezzare il tuo amico a quattro zampe, inizia a leccarsi la punta del naso. Now, if you repeat that periodically as a function of frequency, then at 10 gigahertz, characteristic should repeat. Now at 100 gigahertz, it will be getting repeat. So characteristic of impedance and radiation that is getting repeated with respect to frequency as a function of logarithm. So if I say I want to repeat characteristic of 1 gigahertz, then next frequency will be at 10 gigahertz, then only one can say it is what repeating as a function of logarithm. There could be some other variable even, like one can take log of base 2. I have considered log of base 10 here. One can consider log of base 2. In that case, there could be some other calculation. So log periodic antenna, that is an antenna
which is having characteristic that is getting repeated periodically as a function of logarithm of frequency. Those characteristic could be impedance or it could be radiation characteristic. Usually we find log periodic antennas are considered as frequency independent antenna. Now I'll explain one example of log periodic antenna by having log periodic dipole array. So now I'll explain log periodic dipole array. So here dipoles are arranged in a parallel connection. So here all dipoles that is arranged in a parallel connection, and angle alpha that bounds length of dipole. So this is not a connection by this green line. This is not a connection. This is what just to represent length are getting bounded with respect to separation. So angle alpha bounds length of dipole, and here scale factor tau is equals to Rn divided by Rn plus 1, where this scale factor will be always less than 1. So first let us see this geometry where these dipoles, by this black color one can see these dipoles are arranged with respect to this angle alpha, and placing of this dipole that is based on scale factor. So scale factor is Rn divided by Rn plus 1. So Rn, that is what distance with respect to this, let us consider this is origin. So Rn is distance of nth dipole with respect to origin, and here ln is length of nth dipole. Now how we excite this dipole? So let us try to understand this. For example, if I have a transmission line here, so I'm just taking transmission line and that is what I'm connecting it here. So this is transmission line. Now if you observe connection of this transmission line, that is connected to first dipole, and then after you will be observing its connection is zigzag like this. So that is having this connection which is somewhat zigzag like this. Now here R1, that is what distance with respect to origin of first dipole, and L1 is length of first dipole. R2, that is what distance of second dipole with respect to origin, and L2 is length of second dipole. So that is how we are considering there are n plus 1 dipoles, and here scale factor is Ln divided by Ln plus 1. Now if you see this triangle, then from this triangle even one can rederive this formula of scale factor in terms of length even. Like see, for example, see this is what the triangle which is happening, and if I consider for this part only with length ln, then this will be ln by 2. The reason is this is what half triangle which is what we are considering. So this angle that will be alpha by 2, and this length that is Rn for ln length of dipole. So this will be Rn. Now if I consider second triangle which is this, so in that case now this length will be ln plus 1 divided by 2, and this angle will be alpha by 2, and this distance will be Rn plus 1. So from this we can say tan of alpha by 2, that is for this triangle it is ln by 2 divided by Rn, and for the second triangle it is Ln plus 1 divided by 2 divided by Rn plus 1. So ultimately we can say this will be ln divided by ln plus 1 is equals to
Rn divided by Rn plus 1. And as earlier I have told, scale factor is Rn divided by Rn plus 1. So we can say scale factor that we can represent as tau is equals to Rn divided by Rn plus 1, and that is equals to Ln divided by Ln plus 1. So that is how we can justify scale factor. Now how scale factor and angle is having relevance, so let us try to understand that. So let us consider first case, and that is for large value of alpha. So if we have large value of alpha, then this angle that will be broad. This angle will be broad. So for large value of alpha, scale factor will be small. So for large value of alpha, tau is small. And for large value of alpha, the design requires small number of element and separated wide to each other. The design requires small number of element and are separated wide to each other. So ultimately for large value of alpha, scale factor will be small and design requires less number of elements and they are separated to wide distance. And for a case of small alpha, tau is large. For value of small alpha, tau will be large. And in that case, design requires large number of elements and separation between each element is less. So in this case of alpha is small, scale factor will be large, and the design required large number of element and are separated by small distance. So this is how the case which is there regarding designing of log periodic antenna. Now here if you see this log periodic antenna, then its radiation characteristic that is getting repeated periodically with respect to frequency, and this is what wideband antenna, and that is what we are using it for lower gain application. And if you want to increase gain of this log periodic antenna, then one can use multiple elements. So as you increase number of elements, gain of this log periodic antenna will increase, but for smaller number of elements, gain of this antenna is less. But it has wide range of frequencies over which it gives very good performance with respect to return loss characteristic. So that is why we are using log periodic antenna in some applications, and there could be some other shape of log periodic antenna even. I have explained here log periodic dipole array. There could be log periodic Bauti antenna even. So there are various shapes which is available for log periodic antenna, and that is what we are utilizing for wide band applications. And one can say even here bandwidth may be above greater than 10, means upper cutoff frequency divided by lower cutoff frequency might be greater than 10. So one can say it is what frequency independent antenna. Thank you so much for watching this video.
you can find all those materials which I'm teaching here, and that is what helpful to you to understand this subject better. So you can go through my website where I have attached all those material. Link of my website is there in description of this video, so you can check it out. Thank you so much for watching this video. Unscheduled downtime. It's the plan. Bien, como vimos, And that is what distance. una de los análisis que hace aquí que es importante considerar es justamente este ángulo, ¿sí? El ángulo alfa de salida que tenemos aquí, ¿sí? Si el ángulo alfa que nosotros estamos viendo, obviamente le hace como alfa todo eso, aquí vemos que es 2 alfa, para que tenga una relación más directa, ¿sí? Entonces, lo que nos explica ahí es que si este ángulo alfa tiene una apertura muy grande, el número de elementos obviamente va a ser menor en poca distancia. Es decir, si yo tengo aquí, ¿de acuerdo?, una apertura grande como tal, voy a tener un elemento aquí y mi siguiente elemento va a estar bastante distanciado, ¿sí? De acuerdo a la relación matemática que acabamos de ver. En cambio, si el ángulo es bastante pequeño, ¿sí?, entonces ahí vamos a tener la posibilidad de poner elementos más seguidos como tal, ¿sí? Esa es una de las consideraciones que hay que tener. Entonces, si queremos cubrir una banda grande, por ejemplo, en este caso, como ustedes ven, los elementos aquí son bastante diferentes. Por lo tanto, aquí no voy a llegar a tener una banda larga, sino voy a tener dual o trial frequency o quadriband como tal, porque aquí no voy a poder llegar a tener frecuencias similares como para que se unan y generen una banda. En cambio, en la parte de acá, sí voy a tener mayor cantidad de elementos. Y por lo tanto, aquí voy a tener mayor cantidad de picos y voy a generar una banda grande como tal, ¿sí? Que es lo que nos explicaba ahí el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los algoritmos, como vimos ahí en la relación, hace una relación con respecto aquí a un ángulo alfa. Nosotros aquí tenemos en ese algoritmo 2 alfa. Eso considerar cuando se diseñe, ¿no? Y aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo aquí 1 sobre tau y aquí es igual a L2 sobre L1. Si le damos la vuelta, nos va a dar que tau es igual a L1 sobre L2 y esto es igual a R1 sobre R2. Y obviamente esta relación siempre va a ser menor que la unidad, ¿sí? Entonces eso considerar como tal. Y esto, como vimos, es igual a tangente, para nuestro caso particular, de alfa, ¿sí? Entonces, tangente de alfa, ¿sí?, tendrá esta relación, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta distancia de aquí dividido para esta distancia de acá, ¿sí? Entonces, tangente de alfa, nosotros vimos que es igual, por ejemplo, a L1 sobre 2, ¿sí? L1 sobre 2 dividido para R1. Y esto es igual, ¿no es cierto?, a L2 sobre 2 dividido para R2 como tal, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros esta nuestra relación matemática que podemos apreciar aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos este tau, ¿sí?, que tenemos aquí, entonces podemos llegar a obtener una relación matemática entre estos dos elementos como tal, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros tenemos esta relación de este sigma, que vemos aquí, que nos dice que Rn más 1 menos Rn sobre 2 Ln más 1 es igual a este sigma, ¿sí? Entonces aquí, si queremos ver este sigma, podemos ponerlo aquí, R2 menos R1 sobre 2L2, ¿sí? Tenemos esta relación, ¿de acuerdo? Entonces, si esta relación matemática con este tau lo reemplazamos en este tangente, vamos a llegar a esta relación matemática, ¿no? Que tangente de alfa, si ustedes ven aquí, no es nada más que 1 menos tau sobre 4 sigma. Es una relación matemática obtenida por Balanis, como tal, en el libro de Balanis. Entonces aquí tenemos estas ecuaciones. Este tau, que es L1 sobre L2, ¿de acuerdo? Este sigma, que es R2 menos R1 sobre 2L2,
¿sí? Entonces, si yo combino estas dos relaciones en este tangente de alfa, vamos a llegar a tener una relación en función de tau y de sigma como tal, para poder determinar cuál es nuestro valor de alfa que tenemos que generar nuestra apertura, o en función de nuestro valor de alfa, ¿sí? Yo puedo llegar a obtener cuál es la relación de tau y de sigma para poder obtener estos valores de aquí, ¿sí? Entonces, con eso, nosotros llegamos a obtener una relación bastante sencilla para obtener esos cálculos matemáticos, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto, ¿sí? Todo esto ya está, como les digo, esto ya es bastante antiguo, entonces podemos poner aquí log antena calculator, ¿sí? Donde nosotros vamos ya a tener software específicos online, ¿sí? Para el cálculo de esta antena que se llama Low Periodic Dipole Array, que es la antena LPDA. Entonces, normalmente ustedes no van a encontrar como Low Periodic Dipole Array, sino van a encontrar como una antena LPDA como tal. Entonces, nosotros tenemos algunas páginas que nos permiten hacer ya los cálculos directos de estas antenitas, ¿sí? En función de lo que se requiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta de aquí, esta LPDA, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Aquí yo puedo poner, ¿sí? ¿Cuál es la mínima frecuencia? Por ejemplo, para el trabajo que les estoy mandando en este momento a ustedes, es una que va de 1200 a 2600. Entonces, si eso le ponemos aquí frecuencia inferior, 1200 a 2600 megahertz, ¿sí? Donde aquí nos da un boom length, ¿sí? Entonces, donde aquí podemos poner, ¿sí? Para que ustedes vean, boom length. Dame un segundito. Listo, perdón que los perros estaban ahí molestando. Entonces, como ustedes ven, el boom length es la longitud de toda la antena como tal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos, podemos decir, o podemos ponerle aquí en el algoritmo cuál es esta longitud total. Es decir, sería teóricamente la distancia desde aquí hasta el último dipolo como tal, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo decir que quiero, aquí está en milímetros, tener una antena. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, 425 milímetros. Voy a poner una antena de 20 milímetros apenas a ver qué nos da como resultado. Y calculamos, ¿ya? Entonces, ahí, a ver, vamos por aquí, como 100. No me deja, aquí está calculadora. Porque aquí me tiene que dar este valor, que yo puedo poner el valor de tau. Increase maximum boom length, increase minimum frequency. Damos 250. Ya, ahí estamos bien. Ya, entonces por las frecuencias que debo poner esta longitud más grande. Entonces, como vimos, el tau, ¿sí? El tau que nosotros vimos, puede tener valores pequeños, grandes, ¿sí? Sin embargo, si es que yo pongo aquí un tau cercano a la unidad, voy a tener mayor cantidad de elementos y con eso voy a asegurar también una mayor ganancia y un buen ancho de banda como tal, ¿sí? Entonces aquí me sugiere el algoritmo de aquí que los valores sean de 0.76 a 0.98 y me sugiere que el valor sea de 0.861 como tal, ¿sí? El espaciamiento o la relación de espaciamiento es de sigma, que ya lo vimos aquí, que es igual a R2 menos R1 sobre 2L2, ¿sí? Ese relacionamiento sea de 0.158. Y el boom length total, la distancia total es de 241.7. El número de elementos es 10 elementos y la ganancia aproximada es de 7.5.
47. Entonces aquí yo le estoy indicando que me pongan, ¿sí?, en este trabajito una ganancia mínima de 8 dB. ¿Sí? Entonces aquí me está dando 7.47. Por lo tanto, si yo quiero aumentar la ganancia, obviamente debo aumentar mi boom length. Entonces aquí yo puedo poner 300 milímetros como tal para tener mayor cantidad de elementos. Ustedes pueden ver que ya tengo 11 elementos y 7.70 ganancia. Entonces aquí voy a poner 400 milímetros, ¿sí? Y ahí sí, miren, me da 8.63, pero me da 15 elementos como tal, ¿sí? Si yo quiero irme a lo más bajo, miren, ahí tengo 3 elementos y 8.17. Y obviamente el factor de escala ha aumentado, ¿sí? Porque como ya lo vimos hace un momento, mientras ese factor tau yo le hago más cercano a 1, el ángulo alfa disminuye y puedo tener mayor cantidad de elementos en una distancia menor como tal. Entonces aquí ustedes pueden ver que me genera 13 elementos y me va a dar una frecuencia desde 1200 hasta 2600 MHz, ¿de acuerdo? Con una longitud total de 350, ¿sí? Entonces aquí me está indicando cuál es el elemento, ¿sí? El elemento y cuáles son las posiciones y los diámetros que nosotros vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya nos está indicando directamente cuáles son las posiciones y los diámetros que necesitamos tener. Entonces la posición está desde la posición 0, está a 31.3, a 73.2, a 111.1 y así sucesivamente hasta que el último elemento llega a 334, ¿sí? Entonces recuerden que aquí dice el elemento 0 es la posición de cortocircuito o la posición de alimentación, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener nosotros simplemente que vamos a tener esta posición de aquí y de aquí, o este punto de acá, y de aquí contamos las distancias a cada uno de los elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer elemento que va a estar a 31.3 milímetros con un diámetro de 3.1, 73.2 con diámetro de 2.8 y así sucesivamente hasta obtener el último de 334 con un diámetro de 1, ¿sí? Vemos que los diámetros van yendo desde el más grande hasta el más pequeño, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que el elemento 13 es el elemento del dipolo más pequeñito porque tiene el largo, ¿sí? 17.9, 19.9, 22.9 hasta 62.5. Entonces 62.5 teóricamente es para la frecuencia de 1200 y 17.9 teóricamente para la frecuencia de 2600, porque esas serían las frecuencias inferiores y superiores como tal, ¿sí? Entonces ahí podemos apreciar. Entonces si vamos a la calculadora, ¿sí? Vamos a ver cuál sería la lambda para 1200. Entonces, C sobre F. Entonces, aquí simplemente nosotros tendríamos que la velocidad de la luz es 3 exponente a la 8 dividido para 1200 MHz, que sería dividido para 12, nos dará 0.25. ¿Sí? Y esto dividido para 2 nos da que el dipolo sería de 0.125 la longitud completa de nuestro dipolo más grande, ¿sí? La longitud completa sería de, ¿dónde estaba? 125. Aquí nos da solamente la parte superior, el rod, que es la parte superior. Entonces, lo dividíamos para 2 prácticamente y nos daría 62.5. Entonces, 62.5 es para la frecuencia de 1200. Si vamos para la de 2600, lo que haríamos es igual, ¿no? 3 dividido para 26 nos daría 0.115. Esto dividido para 2, ¿sí? Y nos da 0.057. Teóricamente será la frecuencia más alta de 2600 como tal. Y esto dividido para 2 para ver la mitadcita sería de 0.28. Entonces, en 28 milímetros teóricamente estaríamos considerando los 2600. Aquí le pone elementos más pequeños para mejorar esa banda. Y entonces nos da que estamos en 18. Entonces, de 28 se baja a 18, ¿sí? Entonces va a considerar aquí prácticamente frecuencias más altas que la de 2600. La baja sí estuvo bien centrada en los 1200, pero la 2600 considera una frecuencia superior, ¿sí? Entonces, porque aquí la de 2600 está en 28, que sería esta de 27.2. Entonces aquí está poniendo 4 elementos adicionales para garantizar la banda como tal, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver
que tenemos aquí este diseño de esta antenita utilizando este calculador directamente aquí, ¿sí? Entonces aquí ya nos está dando directamente toda la característica de los elementos. Si ponemos exactamente igual por acá, veamos este otro programita que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro calculador y vamos a ver esta gráfica, ¿no? Entonces en esta gráfica, esto por favor tomen en consideración, ¿sí? Es la misma gráfica que utiliza este programita, pero aquí esta es una grafiquita desarrollada también. Entonces, si yo voy a tener, ojo, si yo quiero tener, ¿sí?, una ganancia de 8 dB, utilizaremos esta gráfica, ¿sí? Recuerden que esto también está aquí en Balanis, ¿de acuerdo? Ustedes pueden checarla en Balanis también, ¿sí? Entonces aquí nos indica, como ya les digo, es un algoritmo ya predefinido. Entonces, si yo quiero tener una ganancia de 8 dB, significa que voy a venir por acá, ¿sí? Esta es la curvatura que me relaciona estos 8 dB en función de la constante tau y de la variación o la constante de espaciamiento sigma. Y me dice que el valor óptimo de sigma es este que está aquí. Entonces, si vemos a 8, me voy en esta curvatura y vengo a este punto. Entonces me dice que el valor óptimo de sigma está aquí, que significa tener un 0,165 más o menos como valor de sigma. Y eso implica, perdón, estoy en esta curva de acá, que sería 0,17 aproximadamente. Y eso implica tener un valor óptimo de 0,91. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que miren acá, nos dio ¿cuánto? 0,9 como factor tau y 0,168 como valor sigma. Entonces, ¿de dónde sacó esos valores? Pues de esta curva como tal, ¿sí? Entonces, en 8 nos dice que es aquí 0,168 y 0,90. ¿Sí? Aquí estamos en esta curva que está la correcta, 0,168 dice que es el valor y 0,90 como tal, ¿no? Bueno, ahí toma esos valores. Entonces yo puedo jugarme en esta curva para obtener el valor óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? En función de la ganancia, veo cuál es mi óptimo sigma y determino ese óptimo sigma y ese constante tau. Y si tengo ese sigma y ese tau, vengo acá, reemplazo y tengo mi alfa, y con el alfa ya tengo la relación de de los elementos como tal y el ángulo de apertura para poder hacer el diseño de mi antena, ¿sí? Entonces, en función de eso, aquí vamos a hacer lo mismo. Frecuencia inferior, 1200. Frecuencia superior, 2600. Aquí nos pide el diámetro del elemento más pequeño, 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro. La impedancia característica, podemos poner aquí de 50 ohmios, algo que no estaba aquí. Sí, porque eso se puede arreglar después con un bug. Y aquí, miren, yo cambio mi tau y mi sigma. Entonces aquí vamos a poner 0,90. Y el relativo sigma, que habíamos visto, que estaba en 0,168. ¿Sí? Entonces miren que acá ya nos indica cuáles los máximos valores. Aquí ya me dice que el taper va de 0,80 a 0,98, ¿sí? Donde estamos teniendo mejor solución. Y aquí nos indica todo. Y como ustedes ven, automáticamente, ¿sí?, conforme vamos cambiando esto, se cambia aquí los resultados. Entonces los resultados son aproximadamente los mismos, ¿no? Número de elementos, 13 elementos. La longitud del dipolo más largo, ¿sí?, 0,125, ¿sí?, que es lo que ya habíamos visto nosotros acá. Acá nos daba la mitad, 62.5 multiplicado por 2 me da 0,125. Y aquí me da todas las distancias de entre elementos, en cambio aquí me da distancias entre elementos, de la distancia 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces otra forma de expresar, ¿sí? Y con eso aquí nos da un resumen. Entonces ustedes pueden ver aquí que tengo mis tres elementos que empiezo en 0,125, que va a ser el doble del de acá, y el más pequeño es 0,037, que teóricamente debe ser el doble de este de acá, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden determinar, ¿sí?, que está funcionando bastante parecido, ¿sí? Y este va a tener una ganancia de alrededor de 8 dB como tal, ¿sí? Entonces, con eso nosotros estamos viendo que estos algoritmos funcionan bastante bien. Como les digo, en lo que se refiere a antenas periódicas, tenemos lo que quiera
de calculadores como tal. Entonces, en función de eso, ustedes pueden utilizar cualquiera de esos porque no van a ser complicados su utilización. ¿Sí? Entonces, ven que no es complicado. Lo importante de aquí es esto. Esto sí es muy importante como tal. ¿Sí? Es muy importante los diámetros. ¿Sí? Ustedes ven que aquí voy a tener 1 milímetro, 1.1, 1.2, 1.4, hasta que llego a 3.1. ¿Sí? Entonces, eso hace que se vuelva un poco difícil la fabricación porque necesitaré generar este tipo de diámetros como tal. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar a frecuencias bajas, estos diámetros van a ser mayores, entonces voy a necesitar que sean ese tipo de diámetros y eso hace que el costo suba porque ustedes saben que en el mercado, específicamente en el mercado local ecuatoriano, no puedo encontrar todos los diámetros que yo quiero, sino voy a encontrar diámetros de 1 milímetro, de 1.5, de 2, pero nunca voy a encontrar tanta variedad de diámetros. Por lo tanto, estos son hechos directamente a petición del fabricante. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, los costos van a subir increíblemente para hacer una antena de este tipo. ¿Sí? Obviamente que si yo quiero, puedo poner, ¿no? Por ejemplo, aquí en todos estos, 1. De aquí para acá, 1.5. De aquí para acá, 2. De aquí para acá, 2.5 y luego 3. No va a haber, digamos que no va a haber mucha complicación en funcionamiento de antena. Va a funcionar la antena sin ningún problema, pero obviamente su respuesta en frecuencia va a tener algunos picos que no funcionen correctamente, ¿sí? Entonces, eso es importante poder entender, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a trabajar el día de hoy, el día de mañana? Es justamente generar una antena de este tipo, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero obviamente no lo van a hacer a nivel de antena con elementos y polos circulares, sino con elementos microstrip, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo van a trabajar en grupo, lo van a subir una sola vez por grupo, y eso tienen chance de subirlo hasta, ¿cuándo estaba esto? Hasta el 5 de febrero, es decir, van a tener la posibilidad de subirlo hasta el día sábado, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es el día de hoy, van a seguir trabajando y el día de mañana en clase van a irme presentando los avances, ¿sí? Entonces, hoy día pueden reunirse estos 40 minutos que quedan de clase todavía para hacer esta antenita. Aquí ya está dándoles directamente cuáles son las longitudes de los dipolos, cuáles son las posiciones para poner sus elementos, ¿sí? Y dónde va a estar la alimentación como tal, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo analicen. Aquí están los milímetros como tal. ¿Dónde se van a demorar ustedes muchísimo? En hacer esto no se van a demorar, ¿sí? Se van a demorar ustedes en hacer las optimizaciones, porque una vez que pongan, no es que va a funcionar perfectamente, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que optimizar como tal, porque aquí estamos haciendo los cálculos de un LPDA en forma de tubo. Nosotros vamos a hacer la antena LPDA microstrip, ¿sí? Entonces, la que ustedes van a generar es su antena, esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí. Entonces, ustedes van a hacerlo de esta manera, ¿no? Si van a trabajar con las tres capas, ¿no? Conductor, dieléctrico, conductor, pero ninguna va a ser metalize. Las dos van a ser señales, donde en la primera va a venir la línea de transmisión y aquí van a tener sus elementos. Miren que la línea de transmisión, sí, es una línea de transmisión a 50 ohmios sobre los cuales se ponen los elementos. Entonces, esta línea de transmisión será de 3 milímetros como tal. Y aquí pondrán sus espesores de sus elementos. Al otro lado igual, al mismo nivel, una línea de transmisión y acá sus elementos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y con eso ustedes pueden generar su alimentación como tal. Entonces ahí ustedes pueden utilizar cualquiera de estos software que a ustedes les permiten obtener. ¿Sí? Y obviamente aquí en Balanis está un cálculo, ¿sí?, adicional para encontrar, ¿sí?, cuál es el ancho de banda teórico que van a tener en función de ese alfa y ese tau. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y obviamente genera una banda un poquito más grande, como tal, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden trabajar con estos algoritmos y aquí pueden ver exactamente un problemita donde en función de las frecuencias, ¿sí?, y de la ganancia,
se puede obtener el alfa y los elementos, ¿no? Entonces, todo eso se trabaja. Entonces, vamos a ver aquí. Rapidito esta partecita de acá, ¿no? Entonces, aquí está el algoritmo para el diseño, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿no es cierto? Diseñar una antena log periódica, ¿sí? Que trabaje desde los 50 MHz hasta los 200 MHz, con una ganancia de 8 dB a una impedancia de entrada de 50 ohmios. ¿De acuerdo? Aquí lo que dicen es que el aluminio únicamente tienen de 1.9 milímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí, como ustedes ven, vamos a tener problemas en aluminio. ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, miren lo que hacen aquí. En función de la ganancia, que es 8 dB, calculan cuál es la relación sigma más óptima y el tau óptimo. Entonces, para eso, con los 8 dB, ¿sí? Que ya lo vimos nosotros en la gráfica de acá, ¿sí? Con los 8 dB determinan cuál es el espaciamiento óptimo y el tau óptimo, con esta grafiquita que está aquí, ¿no es cierto? Algo sencillo. En función de eso, ¿qué calculan? Calculan el alfa, ¿sí? Con la ecuación que nosotros ya la vimos ahí, 1 menos tau sobre 4 sigma. Entonces aquí me dice que alfa es de 12 grados, significa que la apertura que vamos a tener completa será de 24 grados. Con eso calculan este ancho de banda que es el VAR, ¿sí? Que está la ecuación arriba, con eso calculan el BS, aquí le está indicando cuál es la banda que ustedes van a tener, el lambda máximo que va a ser la velocidad sobre la frecuencia mínima, ¿sí? Que ya vimos que esa será la longitud de onda más grande, ¿sí? Y aquí tienen ustedes para calcular el L y el N como tal, ¿sí? Entonces aquí ya les da un algoritmo bastante sencillo para calcular. Y calculan la impedancia que aproximadamente debe ser de 50 ohms, ¿sí? Y aquí ustedes tienen entonces una forma sencilla de calcular, ¿no? Pero este ya es un diseño hecho a mano, digámoslo así, que nosotros ya tenemos, como habíamos dicho, los software directamente para hacer los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, si en la prueba del examen principal les pongo este diseño, ustedes lo van a hacer directamente con estas ecuaciones utilizando esta grafiquita de aquí, ¿de acuerdo? Y con eso, simplemente que vamos a ubicar las dimensiones de los dipolos, las longitudes entre elementos o del central al elemento, y con eso ya tenemos listo, ¿sí? Entonces ya con eso estamos bien, ¿de acuerdo? Entonces eso como trabajo y de acuerdo a la planificación que hemos tenido, porque la próxima semana es la presentación de sus trabajos, de las antenas y demás. Entonces, en la planificación de antenas, tenemos nosotros el día de hoy la antena logarítmica. El día de mañana también antena logarítmica. Y el día jueves tenemos la prueba parcial, dejando la próxima semana para la presentación de los trabajos como tal, ¿sí? Entonces, este jueves vamos a tener ya nuestra pruebita, ¿sí? Donde se les evaluará todo el semestre. Será una antesala para la prueba principal. Miren que ya hemos recorrido todo esto y entonces ya es bastante importante, ¿sí? Vamos a tomar asistencia de una vez. Vamos a tomarles individualmente para ver si están o no están, ¿sí? Vamos, señor Aski. Presente, ingeniero. Señor Auquiza. Presente, Inge. Buenos días. Señor Basantes, buenos días. Presente, Inge, buenos días. Señorita Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señorita Bustos. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señor Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señorita Kumalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señorita Kuzme. Buen día, presente. Señorita Freire. Buenos días, presente.
Buenos días. Señor Wambo. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Señorita Wanga. Presente, Inge, buenos días. Señor Guaitara. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Señorita Adamaris. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. ¿Ya está bien o seguimos enfermos? Ya me quedo, sí. Ya, Gracias por preguntar. seguro que ya se pegó sus aguardienticas, ¿no? Por lo que pueda pasar, Inge. Listo. Señor Jara. Ya está contagiado. Presente, Inge, buenos días. No. No. Claro, usted es el que contagió. ¿Cómo va a estar? No, Señor jamás. Martínez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señor Mayorga. Presente, Inge, buen día. Buenos días, señorita Moreno. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, señor Núñez. Presente, Inge, buenos días. Señor Ojeda. Presente, buenos días, Inge. Buenos días, señor Orozco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señorita Parra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señor Pillapa. Presente, buenos días, Inge. Buenos días, señorita Pomaquiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señor Quillay. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señorita Quintuña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, señor Robalino. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, señor Romero. Presente, Inge, buenos días. Entonces, si no le contagió al señor Cara, capaz que el señor Romero le contagió, ¿no es cierto? Uno de los dos fue. No, Inge, espero no me contagiado. Chévere. Señor Taipe. Señor Taipe. Señorita Tuapanta. Buenos días, Inge, presente. ¿Ya está bien usted también o todavía sigue enferma? Más o menos, Inge. Ahí está. Eso le pasa por andar farreando. Señor Torres. Buen día, Inge, presente. Buenos días, señorita Villacrés. Presente, Inge, buenos días. Y señorita Villamar. Buenos días, presente, Inge. Listo. Bien, muchachos. Con eso entonces terminamos la sesión del día de hoy. Entonces mañana nos encontramos donde vamos a verificar cómo les va con sus antenas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí me van presentando, vamos verificando y con eso terminamos ya este semestre, dejando para el jueves la prueba y la próxima semana la presentación de sus trabajos. ¿Sí? Que tengan un excelente inicio de semana, todo sea éxitos en esta semana crucial para ustedes. Pasen muy bien, que tengan un excelente día, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias. Gracias. Hasta luego.